Increíbles actos de solidaridad, descubren lo sorprendente que hizo un centeto por una idosa. Ignacio miraba por la ventana de su pequeño refugio, un rincón sombrío en un barrio que solía resonar con risas infantiles. El eco de aquellos días dorados lo atormentaba al recordar a doña Elena, la anciana que le había ofrecido no solo comida, sino dulzura en sus ojos cansados. La imagen de ella sonriendo, mientras le servía tamales humeantes, se le antojaba un remanso en medio de su tormenta interna. Ahora, ese mismo remanso estaba por desaparecer, ella enfrentaba la pérdida de su hogar, y su corazón se sembró de angustia al enterarse de la amenaza que la acechaba. Él, un centeto con apenas un futuro incierto, sabía que no tenía dinero ni estabilidad. Pero la idea de que doña Elena quedara en la calle lo hizo sentirse como un grillete en su pecho. Él la necesitaba, igual que ella lo había necesitado a él en más de una ocasión. La balanza de su conciencia se inclinaba hacia un dilema desgarrador. Debería buscar un trabajo de construcción que parecía prometedor y que podría sacarlo del hoyo en el que se encontraba, o debería detenerse a ayudar a la mujer que le había enseñado el significado de la solidaridad. Ignacio intentó convencerse de que el trabajo era la solución, un poco de dinero, estabilidad. Pero cada vez que pensaba en doña Elena, los recuerdos de su infancia le atravesaban el alma como flechas llameantes. Ella había sido su faro en las noches más oscuras. ¿Era egoísta priorizar su bienestar cuando ella estaba en un aprieto aún mayor? En su mente, se libraba una batalla épica. La respiración se le aceleraba mientras recordaba su bar de trabajo, donde incluso él había sido voluntario y parte de pequeñas alegrías. Ahora, solo podía aportar silencio y preocupación a los atardeceres que caían sobre su barrio. Las voces de los vecinos eran omnipresentes, sus murmullos hacían eco en su mente. Ignacio, ¿qué vas a hacer? El eco de sus pasos resonaba en su cabeza. No puedes hacer nada, se decía. Al mismo tiempo, un susurro en su interior le gritaba que era su deber, su misión. La presión crecía, como si el aire se volviera denso, casi palpable. Sentía que cada latido de su corazón lo empujaba hacia una decisión inevitable. Mientras contemplaba el cielo oscurecido por las nubes, recordó la oferta de trabajos al amanecer. La promesa de un salario que podía cambiar toda su situación lo tentaba. Sin embargo, cada día que pasaba sin actuar hacia doña Elena era como un ladrillo más en su carga emocional. Luchaba contra una tormenta dentro de él, una tempestad que no solo lo desquiciaba, sino que también le daba una razón de vivir. Todo eso cambió cuando un destello de un antiguo documento familiar atrapó su mirada. ¿Quién era él realmente? ¿Qué legado había dejado su madre? Cada respuesta entrelazada a su identidad emergió a la superficie mientras sus pies ya buscaban el camino a casa de doña Elena. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada paso hacia la casa de doña Elena se sentía como un paso hacia el abismo. La tormenta afuera empezaba a arremolinarse en su mente, la angustia se multiplicaba con cada gota que chocaba contra el suelo. ¿Era un héroe o solo un hombre en busca de redención? Finalmente, al cruzar la calle, ella apareció ante él, su figura temblando ante la tormenta de problemas. ¿Sería suficiente su amor por ella para restaurar lo que ambos habían perdido? La presión lo invadía, y la ansiedad lo estrujaba mientras se preguntaba si su elección lo acercaría al rescate o lo alejaría más de lo que anhelaba. Ignacio respiró hondo, enfrentando la puerta de doña Elena como un guerrero ante el campo de batalla. La incertidumbre lo asediaba, pero el afecto que sentía por ella era la espada que podría llevarlo a la victoria.
Cada golpe en la puerta resonaba en su pecho como un tambor, marcando el compás de su creciente determinación. Mientras la anciana abriría, azotando así la incertidumbre del futuro, él se preguntaba si podía ser la respuesta a sus problemas. La mirada preocupada de doña Elena sobrepasaba las palabras. Su rostro, surcado por las arrugas de una vida de sacrificios, iluminaba la habitación oscurecida. Ignacio, qué alegría verte, murmuró con voz temblorosa, aunque sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Su saludo fue como una luz en la penumbra que lo rodeaba, y las palabras que no compartieron estaban cargadas de significado. Necesitamos hablar, comenzó Ignacio, pero las palabras se apagaron en su garganta. Era un momento crítico, la esperanza y el miedo se entrelazaban como ramas de un árbol enredado. En lugar de hacerle una propuesta inmediata, decidió preguntarle sobre su situación. ¿Cómo estás, doña Elena? ¿Qué piensas hacer? Se produjo un silencio. Doña Elena, con la voz apagada, comenzó a relatar sus problemas. El dueño de la casa quiere que me vaya, no puedo pagar el alquiler. Cada sílaba era como un golpe en el corazón de Ignacio. Su conciencia lo apremiaba. ¿Y qué harás?, indagó, intentando atrapar cualquier asomo de solución. Poco a poco, el sueño que había mantenido a Ignacio cautivo empezó a transformarse en un cuadro más claro. La idea de ir a trabajar en la construcción palideció. No se trataba solo de su futuro, se trataba del legado de amor que doña Elena había compartido con él. En ese momento, recordó la esencia de lo que su madre le había enseñado sobre el valor de ayudar a los demás. ¿Podía él agregar un ladrillo a su historia, un nuevo capítulo que a su vez lo ayudara a crecer? Con la pasión resonando en su interior, Ignacio comenzó a trazar un plan. Podemos encontrar una solución. Te ayudaré. Las palabras, aunque simples, llevaron consigo un peso inmenso. En su mente, el desafío se convertía en su misión, una oportunidad para reivindicar no solo a doña Elena, sino también a sí mismo. Pero, ¿cómo?, respondió ella, con escepticismo en su mirada, sumida en el miedo a lo inevitable. Ignacio sintió que debía sembrar semillas de confianza y esperanza. Encontraremos un lugar, o buscaré formas de apoyarte financieramente. No lo haré solo. Sus ojos se encontraron, y en ese destello de conexión, Ignacio sintió que el fuego de la determinación se avivaba. Su miedo empezó a disiparse. Estaba decidido a convertir su pasión por la ayuda en acción. Habría obstáculos difíciles, todo lo que había vivido le decía que el camino sería espinoso, pero la promesa de un cambio lo impulsaba hacia adelante. Sin embargo, ignorar el reto del trabajo en construcción podría costarle su propia estabilidad. Mientras ella se sumía en sus pensamientos, él separaba el espacio de sus sueños. Dos caminos se cruzaban en su mente, seguir la seguridad que el trabajo ofrecía o invertir tiempo en crear algo más grande, más significativo. Ahí radicaba el dilema. Cada aporte financiero a doña Elena significaba sacrificar ese ansiado empleo en la construcción. El pensamiento de enfrentarse a la realidad de su propia lucha por el dinero y el tiempo se convirtió en un peso que lo aplastaba. Su voz interior le decía que tenía que actuar, aunque la fragilidad de su situación lo hacía sentir como si estuviera en un hilo delgado. La elección entre él y ella era tortuosa, y cada decisión la llevaría a un precipicio del que no sabía si podría regresar. ¿Qué harás?, le preguntó doña Elena, sus ojos reflejaban su propia culpa por ser una carga. Ignacio sintió que el vacío se apoderaba de su estómago. No sé, pero no dejaré que te quedes sin hogar, respondió con firmeza, desatando dentro de sí el fuego de la acción. Ignorando su propia angustia por el futuro, eligió el camino de la valentía. A medida que la conversación se profundizaba, una decisión se cernía en el aire. La hora de la verdad se aproximaba. ¿Tendría el valor de desafiar las expectativas que lo mantenían encadenado? ¿Sería capaz de aceptar su real propósito aquí y salir de la sombra de la indecisión? La determinación se apoderó de él mientras escuchaba el llanto silencioso de doña Elena,
transformándose en un llamado resuena en su interior. Con la pregunta pendiendo en el aire, la expectativa y la ansiedad aguardaban la respuesta que marcaría no solo su futuro, sino también el de alguien a quien nunca había dejado de amar. ¿Sería entonces el momento de aceptar lo que realmente significaba la solidaridad? ¿O solo era un sueño que se desvanecería en la niebla de su confusión? Ignacio sintió como el peso de la súplica de doña Elena lo envolvía, creando un torbellino de dudas en su mente. Cada palabra de ella resonaba en sus oídos, provocando una intersección emocional. Era el momento de decidir. A pesar de la balanza del miedo que pendía sobre él, la posibilidad de un futuro transformador emergía en su interior. La convicción despertaba en su pecho, empujándolo a actuar. Se dio cuenta de que no podía permitir que la historia de doña Elena se interrumpiera. La decisión no solo implicaba ser su apoyo, sino reafirmar su propio valor. Con cada pensamiento, un nuevo sentido se forjaba, como un escultor moldeando una figura de barro. La solidaridad se convirtió en su mantra. Empezó a construir un plan en su mente, donde en lugar de angustiarse por su futuro, se enfocaría en un camino colaborativo que abrazara a ambos. Las horas posteriores fueron un laberinto de estrategias. Ignacio empezó a investigar recursos disponibles, organizaciones que podrían ayudar a doña Elena con subsidios de alquiler. Aprendió a navegar el mundo de las solicitudes y formularios, despidiendo la aprehensión previa. A medida que profundizaba en la búsqueda, su confianza crecía. Eso era lo que necesitaba, el sentimiento de ser proactivo. Sentado en su modesta habitación, rodeado de papeles y con el brillo tenue de la lámpara iluminando su rostro, Ignacio se sintió diferente. Ya no era el joven indeciso que anhelaba escapar a un trabajo seguro. Este nuevo propósito encendía algo en el que nunca había explorado. La idea de convertirse en un agente de cambio, aunque pequeño, le proporcionaba un sentido de pertenencia en un mundo que a menudo parecía indiferente. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de gestión y creatividad. Ignacio se acercó a amigos y conocidos, expuso la situación de doña Elena y recabó donaciones. Cada conversación, cada contacto que establecía, lo sumergía más en una red de apoyo emocional. Descubrió habilidades de comunicación que nunca había reconocido poseer: ser persuasivo, generar empatía, conectar al hablar de una historia profunda. Se dio cuenta de que tenía un talento natural para movilizar a los demás, algo que había estado latente bajo la superficie. Sin embargo, también debía enfrentar la realidad. El montaje de un apoyo financiero no resolvería todos los problemas de doña Elena, y quedó claro que un enfoque sostenible era esencial. Ignacio comenzó a proyectar un plan a largo plazo que incluyera la posibilidad de trabajo para ella, un proyecto que pudiera reforzar su independencia y dignidad. Así fue como surgió la idea de un pequeño negocio que podía iniciar en colaboración con la mujer, utilizando las habilidades de doña Elena en el tejido de manualidades. Este nuevo enfoque lo llevó a la siguiente búsqueda: recursos para capacitación. No solo se trataba de salvar a alguien que amaba, sino de elevarla y empoderarla. Ignacio se comunicó con talleres y organizaciones que ofrecían cursos. Entre ellos, descubrió uno dedicado a emprendimiento para personas mayores, justo lo que necesitarían. La búsqueda no solo llenó su agenda, sino su vida con un propósito que le ofreció una visión clara hacia el futuro. Pero con cada paso hacia adelante, la carga del miedo a fracasar también crecía. La posibilidad de que su entusiasmo no se tradujera en resultados reales lo asediaba. En esas noches de insomnio, cuando contemplaba la magnitud de los riesgos, la presión se tornaba casi abrumadora. Las dudas en su mente luchaban con su determinación, generando una batalla interna que amenazaba con desestabilizarlo. La última noche antes de presentar con doña Elena el plan del negocio, Ignacio se sintió más ansioso que al principio. Se encontró hablando consigo mismo, planteando interrogantes y reflexionando sobre las conversaciones que había tenido con sus amigos. ¿Estaba preparado para manejar el fracaso? ¿Qué pasaría si sus esfuerzos no eran suficientes? Había tejido sueños que podían desmoronarse en un instante.
A la mañana siguiente, mientras se dirigía a la casa de doña Elena, su pecho estaba lleno de expectativas que le recordaban que estaba en la cuerda floja, balanceándose entre la esperanza y la realidad. ¿Aceptaría ella su propuesta? ¿Se sentiría capaz de embarcarse en esta nueva aventura que podrían compartir? Cuando llegó y tocó a la puerta, su corazón se aceleró. La respuesta de doña Elena marcaría no solo el destino de ella, sino también su propio camino hacia una nueva forma de vida. Quiso tener la firmeza para enfrentar cualquier resultado, pero las voces en su cabeza seguían retumbando, la duda, el miedo, el anhelo de ser realmente alguien en quien se pueda confiar. Ignacio estaba listo para descubrir si lo que había empezado como una chispa de solidaridad podía convertirse en un incendio de posibilidades. ¿Sería capaz de transformar su vida y la de doña Elena en una sinfonía de colaboración y éxito? En ese momento, todo estaba en juego, y la incertidumbre lo abrazaba mientras esperaban juntos lo que venía a continuación. Ignacio respiró hondo mientras esperaba. El tiempo parecía detenerse en la frágil calma que precedía al encuentro. El crujido de la puerta al abrirse logró arrancarle un sobresalto, y allí estaba doña Elena, su mirada curiosa filtrando una mezcla de escepticismo y esperanza. Entre ambos había un abismo que siempre había estado ahí, él, un joven lleno de sueños no cumplidos, y ella, una mujer que había visto pasar la vida con las manos trabajadas y el alma cargada de historias. Pronto, Ignacio se encontró inmerso en una conversación que se sintió a la vez cotidiana y monumental. Con delicadeza, expuso su plan. Habló de un pequeño negocio basado en las habilidades de doña Elena, el taller de manualidades que podía transformarse en una fuente de ingresos y dignidad. Ver su rostro brillando con una mezcla de incredulidad y entusiasmo lo revitalizó, pero la inseguridad seguía husmeando en los rincones de su mente. ¿Sería suficiente? La expresión de doña Elena lo mantenía al borde de la ansiedad. Cuando, finalmente, ella sintió que una chispa de validación encendía su ser. Pero, al mismo tiempo, el miedo regresó, instándole a considerar la dificultad del camino que les esperaba. La idea de fallar se deslizó furtivamente en su mente mientras planeaban la estrategia para poner en marcha el taller. Sin embargo, una nueva determinación empezó a tomar forma en su interior. Había decidido que, pase lo que pase, este sería un viaje compartido. La idea de crear, enseñar y aprender mutuamente también lo invadía de un renovado sentido de propósito. Organizaron las primeras reuniones en la pequeña cocina de doña Elena, transformándola en un centro de actividad. Ignacio se dedicó a preparar materiales, publicitar el taller en redes sociales y coordinar con potenciales clientes. Cada pequeño avance generaba en él una confianza creciente, su visión del futuro comenzó a tomar color y forma. Los días se convirtieron en una mezcla de trabajo arduo y momentos de alegría compartida, olvidando por un instante las sombras que les rodeaban. Sin embargo, cada vez que miraba las redes sociales, sentía un latido de preocupación. Los me gusta no llegaban, las inscripciones eran escasas y la ansiedad crecía. Una tarde, Ignacio se sentó en su habitación, rodeado de folletos no distribuidos y mensajes sin respuestas. La duda trató de asaltarlo una vez más, y, aunque habían dado pasos significativos, restablecer a doña Elena en la comunidad era un reto mayor que él había anticipado. ¿Habrían subestimado la necesidad de su cliente? ¿Era este un sueño destinado a desvanecerse? En medio de sus pensamientos, Ignacio recordó su propia historia de lucha, de momentos en que necesitó ayuda. Esa revelación, aunque dolorosa, lo empoderó. Decidió mirar el fracaso de otra manera, no como el final de su intento, sino como una oportunidad para aprender y ajustar su enfoque. Así, comenzó a redefinir su plan. Esta vez, incluyó un modelo de negocio que fuese accesible y atractivo para la comunidad, incorporando talleres de tejido y manualidades que pudieran acudir todo tipo de personas. El nuevo enfoque exigió una mayor investigación y en lugar de lamentarse, se volcó hacia el descubrimiento de sus propias limitaciones. Quería no solo ayudar a doña Elena, sino también a sí mismo.
Debía aprender sobre el comercio, sobre cómo hacer crecer un negocio desde las bases. Ignacio se inscribió en un curso local online que prometía enseñarle sobre emprendimiento. La decisión lo llenó de un nuevo fervor, entendió que su crecimiento personal estaba íntimamente ligado al éxito del taller. La noche antes de la primera clase, mientras repasaba su contenido y planeaba cómo aplicar cada lección en su vida diaria, sintió que el miedo había mutado. Ya no se sentía a la deriva, había tomado las riendas y empezaba a concebir el futuro como un lienzo donde podía pintar no solo su desarrollo personal, sino también el de doña Elena. Sin embargo, al entrar al aula virtual, una pregunta inquietante emergió: ¿sería suficiente? Era momento de actuar, y la incertidumbre latía con fuerza en su pecho. Estaba a punto de enfrentar no solo sus propios temores, sino los que de alguna manera había transmitido a doña Elena. ¿Podría su propia transformación ser la clave que desbloqueara una nueva vida para ambos? En ese instante, una decisión resonó en su interior. El miedo había llegado a ser un compañero constante, pero la oportunidad de cambio estaba ahí, al alcance de su mano. Con cada paso que diera, la posibilidad de un futuro mejor no solo para él, sino también para doña Elena, parecía más tangible. Y mientras navegaba por aquellas aguas inciertas, una certeza se formaba: el desafío por venir podría reconfigurar no solo sus destinos, sino también revelar aspectos de sí mismo que aún estaban ocultos. El momento de poner a prueba su renovado enfoque estaba a punto de llegar, y con ello, la esperanza de un verdadero triunfo sobre sus propios límites. Pero, en el horizonte, había sombras que aún no había previsto. Como siempre, los desafíos más grandes amenazaban en el instante menos esperado. ¿Qué secretos enterrados en su determinación tendrían que salir a la luz para que realmente se sintiera completo? El aula virtual se llenó de rostros nuevos y la voz del maestro resonó en sus auriculares. Ignacio sintió un cosquilleo en el estómago al escuchar las primeras palabras. Era un discurso motivacional sobre la importancia de la resiliencia en el emprendimiento. Sin embargo, a medida que el profesor compartía anécdotas de éxito, Ignacio sintió que el peso de su incertidumbre crecía. ¿Podría él ser uno de esos ejemplos inspiradores? Cada tema tratado en clase lo empujaba a examinar sus propias limitaciones. Aprendió sobre marketing digital, técnicas de ventas y cómo establecer sólidas relaciones con los clientes. Cada contenido era como un ladrillo que se añadía a la construcción de su autoconfianza. Pero, por otro lado, cada nueva lección también le recordaba lo ignorante que había sido hasta ahora. La sensación de ser un novato lo embargaba de frustración y una leve angustia. La primera tarea fue crear un plan de negocios escalable y sostenible. Ignacio, con la mente saturada, pasó horas dibujando gráficos, buscando números y analizando competidores. Sin embargo, una voz interna lo confrontaba: ¿realmente entendía lo que esto significaba? Mientras su mente se llenaba de ideas ordenadas y ambiciosas, se dio cuenta de que el verdadero reto era entender el mercado y, sobre todo, a la clientela que deseaba alcanzar. Los días pasaron y cada clase lo empujaba más al abismo de la autoevaluación. Cuanto más aprendía, más consciente era de su falta de experiencia. Tuvo que enfrentar el juicio de sí mismo: lo que antes era un sueño se comenzó a sentir como una carga. Esa presión interna empezó a llevarlo a cuestionar no solo su competencia profesional, sino también su valor como persona. En uno de esos momentos de profunda reflexión, se dio cuenta de que su verdadera motivación no solo giraba alrededor del taller que quería establecer con doña Elena, había una necesidad más profunda de validarse a sí mismo. Esa revelación era como un doble filo: lo inspiraba, pero también lo abrumaba. ¿Qué pasaría si no soy lo suficientemente bueno?, se repetía en su mente. Decidido a cambiar su narrativa, Ignacio buscó maneras de conectar su aprendizaje con experiencias prácticas. Contactó a otros emprendedores de la zona, algunos de ellos habían comenzado en situaciones similares a la suya. Se ofreció a colaborar con ellos, a aprender directamente sobre los entresijos del negocio. Este movimiento no solo amplió su red, sino que, de alguna manera,
encendió dentro de él una chispa de nueva esperanza. La colaboración le permitió observar el funcionamiento de otros negocios, la forma en que interactuaban con sus clientes, las decisiones estratégicas que tomaban. Cada intercambio era un espejo en el que podía ver tanto sus temores como sus aspiraciones. En esas dinámicas, Ignacio empezó a descubrir que el conocimiento se ramificaba en múltiples direcciones, no solo desde el aprendizaje teórico, sino desde la experiencia real y la conexión humana. Sin embargo, a medida que sus habilidades crecían, también lo hacía la presión de aplicar lo aprendido. Con doña Elena a su lado, Ignacio se dio cuenta de que serían socios en este viaje, pero las expectativas estaban ahora más altas. La comunidad seguía ausente y el tiempo se hacía cada vez más apremiante. Tendría que integrar todo su aprendizaje en una presentación convincente que atrajera no solo a las personas, sino la esencia misma de un cambio. Una noche, mientras preparaba esa presentación, su mente divagó hacia las inseguridades que aún lo mantenían cautivo. ¿Sería capaz de conectar con la comunidad de una manera auténtica? En su deseo de demostrar que podían traer algo valioso, se dio cuenta de que quizás no estaba solo en su vulnerabilidad. Las historias de lucha y aprendizaje que había recogido de otros emprendedores eran un hilo conductor, una manera de tender puentes en lugar de construir barreras. ¿Podría usar su voz para contar su historia? Esa idea lo llevó a cuestionar su capacidad de comunicar no solo hechos, sino emociones. En ese momento, el temor se convirtió en energía. Ignacio se sintió preparado para volver a la carga. Las lecciones aprendidas, el apoyo que había encontrado, y la conexión humana eran el verdadero núcleo de su proyecto, y quizás, el resorte que necesitaba para trascender sus límites. La noche siguiente, se sentó frente a la computadora. Sus manos temblaron al abrir la presentación. Era un momento decisivo, pero en su interior, un nuevo fuego había comenzado a arder, empujándolo a ser esa voz que deseaba compartir. Sin embargo, la inseguridad lo acechaba, el clima emocional era volátil y sabía que las respuestas podrían no ser las que esperaba. El proyecto que comenzaba a tomar forma no solo era una oferta de talleres, sino un espacio de conexión y pertenencia que prometía más de lo que había imaginado. Pero mientras pensaba en la presentación, un último pensamiento lo dejó paralizado, ¿y si no resonaba con la comunidad? ¿Y si había jugado sus cartas en vano? Las sombras de su inseguridad amenazaban con eclipsar su momento de verdad. La penumbra de ese momento lo llevó a un nuevo dilema: podría ser la clave de su mayor éxito, como la materia prima de su crecimiento, o el principio de una frustrante caída. Tenía que decidir rápido, pero en su interior, la lucha apenas comenzaba. Ignacio se despertó temprano la mañana de su presentación. La luz del día apenas comenzaba a filtrarse por la ventana, pero su mente estaba en plena actividad, como un engranaje que chirriaba bajo la presión. La noche previa había sido larga y llena de dudas, un ciclo interminable de revisiones y autoevaluaciones que no le brindaron la claridad que necesitaba. Se sentía como un acróbata a punto de hacer un salto mortal sin red. Mientras tomaba su café, se sintió abrumado por la anticipación. En el fondo, sabía que debía aferrarse a la autenticidad que había cultivado a través de sus experiencias recientes. Ignacio comenzó a repasar mentalmente los puntos que quería destacar, la esencia de su proyecto, la historia de su lucha, y cómo los talleres no serían solo una oferta más, sino un puente hacia el entendimiento y el cambio. Pero a medida que repasaba sus palabras, la sombra de la duda se cierne sobre él. ¿Realmente tendría impacto en quienes le escucharían? Al llegar al lugar de la presentación, la ansiedad se multiplicó. La sala estaba decorada y preparada, pero Ignacio no podía evitar sentir que cada elemento le miraba con escepticismo, como si esperara que fallara. Cuando tomó el micrófono, el corazón le latía desbocado. Las miradas de la audiencia se posaron sobre él, y en ese instante, se sintió desnudo, expuesto ante la posibilidad de ser juzgado. Inhaló profundamente, recordando las historias de aquellos emprendedores que había conocido, sus luchas y triunfos.
La conexión emocional que había descubierto en sus relatos le proporcionó un anclaje. Comenzó a hablar, y mientras sus palabras fluyeron, transformó su ansiedad en energía. Contó sobre sus inseguridades, su camino hacia el descubrimiento personal y la chispa de esperanza que lo había llevado a querer crear algo significativo. La historia de Doña Elena surgió con naturalidad, un testimonio de cómo un simple acto de apoyo puede desencadenar un cambio profundo. A medida que avanzaba, Ignacio notó cómo los rostros en la audiencia cambiaban. La atención que antes era escéptica ahora era receptiva. Su vulnerabilidad tocaba una fibra sensible que parecía resonar. Sin embargo, el recuerdo de sus dudas lo acechaba. ¿Serían solo palabras vacías? ¿Estaba él, una vez más, construyendo un castillo en el aire? Al finalizar, se sintió exhausto pero liberado. La ovación no se hizo esperar, y aunque la adrenalina aún recorría su cuerpo, había un nuevo matiz en su corazón, el reconocimiento de que había compartido algo verdaderamente genuino. Pero en cada aplauso, Ignacio sintió el peso de una nueva responsabilidad. Había expuesto su alma, y eso traía una carga implícita. Debía vivir a la altura de las expectativas que él mismo había sembrado en la audiencia. Después de la presentación, muchos se acercaron a conversar, algunos compartiendo sus propias historias de lucha y otros expresando interés en los talleres. Ignacio se dio cuenta de que la conexión que buscaba trascendía lo superficial, era un ciclo de aprendizaje mutuo que prometía nutrirse de cada encuentro. Pero en el fondo, una constante melancolía permanecía en él, una advertencia sobre lo frágil que podía ser su nuevo propósito. Mientras se despedía de los asistentes, una mujer se detuvo y le dijo que sus palabras habían resonado en su corazón. Esa simple frase fue como un bálsamo en su inseguridad, pero también un recordatorio. Tal vez había abierto una puerta, pero su compromiso con la causa y consigo mismo debía ser perpetuo. Al volver a casa, la experiencia del día se negaba a abandonarlo. Ignacio se sentó nuevamente frente a la pantalla de su computadora, preparado para hacer ajustes al proyecto, dándole forma a las ideas que le llegaron durante los intercambios. Pero la voz interna que había amenazado con entorpecer sus avances regresó. ¿Podría manejar el peso de sus contribuciones sin permitir que la inercia de la duda lo detuviera nuevamente? Con el pulso acelerado y la mente en ebullición, se dio cuenta de que no. Solo se estaba embarcando en un viaje profesional. Estaba a punto de enfrentar sus demonios internos de manera más frontal, en un camino que podía conducir tanto al crecimiento personal como a la desilusión. La proyección era ambiciosa, quería inspirar a otros, pero la oscuridad de sus inseguridades todavía lo seguía de cerca. Con una mezcla de emoción y temor, Ignacio se preguntó, ¿realmente estaría listo para la responsabilidad que sus propias palabras habían comenzado a construir? A medida que la noche caía, el eco de su presentación resonaba en su mente, y el sentido de propósito renovado se entrelazaba con la pregunta, ¿qué pasaría si fallaba? Mientras se preparaba para descansar, entre sueños de posibilidades y pesadillas de fracasos, una nueva revelación se fraguaba en su interior. La búsqueda de su voz no solo definía su futuro empresarial, sino también la dimensión de su ser. Pero ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por eso? La incertidumbre seguía latiendo dentro de él, y sabía que el camino solo estaba comenzando. Ignacio se despertó al día siguiente con la mente todavía nublada por la intensidad de la jornada anterior. La presentación había dejado una marca inesperada, una mezcla de satisfacción y temor se debatía dentro de él. Mientras preparaba su desayuno, se contemplaba en el espejo, intentando discernir las emociones que brotaban en su interior. Había compartido su historia, pero también había sembrado una semilla de responsabilidad que lo empujaba a actuar. El primer impulso de Ignacio fue abrir su correo electrónico. Había prometido responder a quienes le habían escrito después de su charla. Aunque era consciente de que cada respuesta requeriría un esfuerzo emocional, sentía que no podía eludir esa conexión. Sin embargo, al leer los mensajes de agradecimiento y compartir historias de vida, se dio cuenta de que el proceso de curación y conexión también era un camino hacia su propio autodescubrimiento. La vulnerabilidad, sentó,
no solo era un puente hacia los demás, también era un espejo que reflejaba partes de sí mismo que había mantenido ocultas. Durante las siguientes semanas, Ignacio comenzó a organizar pequeños grupos de discusión en su casa. La idea no era solo enseñar, sino recibir las historias de quienes llegaban a él. Se percató de que sus propias inseguridades se desvanecían cuando escuchaba a los demás. Las luchas que se desbordaban en el ambiente, el dolor, las esperanzas, lo llenaban de energía y empatía. En cada encuentro, se sentía un poco más ligero, como si esos relatos de vida lastraran sus miedos, regalándole fuerzas para seguir adelante. Una noche, al finalizar una de estas sesiones, Ignacio se quedó solo revisando sus apuntes. Sus pensamientos revoloteaban entre las historias que había escuchado y sus propios anhelos. La voz interna que antes le susurraba dudas ahora parecía retroceder, ocupada en integrar las enseñanzas ajenas. Sin embargo, una nueva alarma sonó en su mente: ¿podría absolutizar el valor de esas historias o sería capaz también de poner en práctica lo que había aprendido de ellas? Fue entonces cuando decidió enfrentar a esa voz interna que tanto tiempo había alimentado. Se sentó frente al espejo una vez más, esta vez con el objetivo de hacer una confrontación interna. Pidió a su reflejo que le hablara sobre sus límites, sus temores, sus creencias. La conversación fue tensa, cargada de años de inseguridades. Ignacio cuestionó cada creencia negativa y cada momento de parálisis. Preguntó: ¿por qué crees que no soy suficiente? La respuesta que llegó fue una revelación brutal: porque todavía no he visto en ti la determinación para enfrentar el fracaso. Esa noche, un nuevo propósito brotó en él. Decidió que sus talleres no serían solo sobre compartir historias, sino un espacio de prueba y aprendizaje activo, donde también se permitiría el error. Dejó de lado todos los conceptos previos que lo habían mantenido paralizado, apostando por un enfoque en el crecimiento mutuo y en la aceptación del fracaso como parte del proceso. Su primera sesión bajo este nuevo paradigma fue un caos. La estructura que había diseñado se desvaneció rápidamente y las voces de los participantes se solaparon, creando un torrente de ideas. Pero para Ignacio, eso no era un fracaso, era una oportunidad. Podía ver cómo cada error era un paso hacia el descubrimiento. Mientras se desdibujaban las líneas entre el facilitador y los participantes, Ignacio sintió que un nuevo Ignacio comenzaba a emerger. Este nuevo yo no temía al juicio ni a las expectativas. Esa noche, se lanzó sin red, permitiéndose ser imperfecto y vulnerable. El eco de su anterior duda se difuminó entre risas y reflexiones profundas. Con el tiempo, Ignacio entendió que el camino hacia la autenticidad y el cambio no solo dependía de lo que él podía impartir, sino también de lo que podía absorber. Pero, ¿qué pasaría si esa conexión se convirtiera en un desafío mayor? Que si las historias llevaban la carga de experiencias que también lo obligaban a mirar más allá de su responsabilidad. Mientras la noche se apoderaba de sus pensamientos inquietos, se sintió al borde de una revelación y regresó a su espejo. El reflejo lo animaba: tu historia aún está lejos de concluir. Era hora de llevar ese nuevo entendimiento hacia algo más grande, pero la pregunta seguía presente: ¿qué otros sacrificios requeriría la verdad de sus palabras? Ignacio se despertó con una intención renovada, el eco de su reflexión anterior aún resonando en su mente. La idea de volverse un agente de cambio, no solo a través de la narrativa, sino mediante acciones específicas, le parecía una meta tangible. El primer paso era llevar lo aprendido en sus talleres a una comunidad más amplia, a aquellos que podrían beneficiarse de su enfoque genuino y desinhibido. Después de varias noches de planificación, programó un nuevo taller en una sala de la biblioteca del barrio. Era un espacio más formal, pero también más accesible. Su corazón latía con fuerza mientras arreglaba las sillas en círculo, creando un ambiente íntimo. La expectativa de una mayor audiencia lo llenaba de ansiedad, pero también de una determinación palpable. Esta vez, no podía evitar el temor a la decepción, debía demostrar que su propuesta era válida y que estaba dispuesto a enfrentarse a la adversidad.
Con cada nuevo participante que llegaba, Ignacio sentía una mezcla de emoción y responsabilidad. La diversidad de sus historias enriquecía el entorno, y eso lo motivaba a compartir más de sí mismo. Durante la primera hora, lo que había planeado como una estructura organizada se desvaneció, y la charla fluyó en direcciones inesperadas. Al ver que otros se abrían, se sentía obligado a hacerlo de la misma manera. Contó sobre su miedo al fracaso, sus momentos de parálisis y las pequeñas victorias que había conseguido. Sin embargo, cuando una joven, Clara, compartió su experiencia sobre la vida en una situación complicada, la atmósfera cambió drásticamente. Ella narró su lucha por cuidar de su madre enferma mientras enfrentaba la precariedad económica. Las lágrimas brotaron en sus ojos, y la sala se llenó de un silencio reverencial. Ignacio sintió una oleada de empatía y una urgencia por hacer algo más que escuchar. Se estaba gestando un dilema dentro de él, aunque podía ofrecer apoyo emocional, ¿estaba en posición de tomar acción directa? En ese momento, su mente comenzó a girar en torno a una pregunta: ¿y si un taller no solo se tratara de compartir? ¿Y si pudiera extender esa conexión a través de un proyecto tangible que ayudara a quienes estaban en situaciones difíciles? La idea de crear una red de apoyo se formó progresivamente, y al final de la sesión, decidió que su compromiso no podía ser solo teórico. Al salir de la biblioteca, Ignacio sintió un nuevo peso en sus hombros. Había tomado la determinación de organizar un evento que no solo recolectara fondos, sino que también diera visibilidad a la comunidad y sus problemáticas. La sensación de desafío era electrizante, pero al mismo tiempo, el miedo comenzaba a apoderarse de él. La voz de su autoduda retumbaba: ¿estás preparado para lidiar con esto? ¿Qué tal si fracasas? Ignacio, en un impulso, tomó su teléfono y escribió un mensaje a su círculo cercano, proponiendo una reunión para discutir la idea. La respuesta fue inmediata, rápida y entusiasta. Eso encendió una chispa dentro de él, pero al mismo tiempo le recordó las implicaciones de lo que había decidido emprender. Esa noche, mientras revisaba un par de documentos, una certeza le cruzó la mente: el próximo paso que daba no solo requeriría de su esfuerzo, sino que también pondría a prueba sus límites y sus principios. Ignacio no se estaba lanzando solo a un nuevo proyecto, estaba desafiando su autenticidad y su capacidad para crear un verdadero cambio. Mientras se preparaba para dormir, sabía que la verdadera dificultad comenzaba ahora. La idea lo embargaba de euforia y ansiedad, y el espejo, una vez más, le ofrecía un reflejo nuevo, el de un hombre decidido a seguir su propia declaración de intenciones. Pero, ¿sería su compromiso suficiente para enfrentar los obstáculos personales y sociales que se avecinaban? La incertidumbre se instaló en su pecho, sin la certeza de cómo todo podría desenlazarse. Ignacio se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, y con ello, la inevitabilidad de una verdad más profunda. Aguardaba a ser revelada. ¿Estaba listo para todo lo que aquello implicaba? Ignacio se reunió con su círculo cercano al día siguiente. La conversación comenzó genuinamente animada, pero conforme avanzaba, la tensión aumentaba. Él había dividido su propuesta en varias secciones: la recaudación de fondos, el respaldo logístico y, más importante aún, la comunicación efectiva del mensaje. Sin embargo, cuando leyó en voz alta el título que había imaginado para la campaña, su voz vaciló. Se llamará Increíbles Actos de Solidaridad, anunció, aunque la incertidumbre se reflejaba en su tono. Aquel momento de presentación del título era crucial. La reacción de sus amigos, tanto apoyo como críticas, se sentía como el punto de partida de un viaje que lo sacaría de su zona de confort. Miró sus rostros, buscando señales de aprobación. No está mal, comentó Laura, una amiga cercana. Pero necesito saber cómo planeas que esto impacte en la vida real, Ignacio. ¿Cómo piensas que podemos convertirlo en algo tangible y no solo en palabras? La pregunta resonó en su interior. Era fundamental no solo lanzar una idea, sino también cumplir con la promesa de acción.
Ignacio se sintió presionado a demostrar que su deseo de actuar era más que un simple impulso momentáneo. Mientras sus amigos debatían sobre el enfoque, él comenzó a pensar en los recursos que tenía a su disposición. Desde su experiencia en talleres hasta las vivencias de sus propios amigos, todo podía convertirse en una historia que iluminara la causa. Sin embargo, el miedo a lo desconocido lo abrumaba, y su mente se llenó de imágenes de fracasos pasados. La reunión continuó, y cada voz que se alzaba alimentaba su determinación, pero también hacía que sus dudas resurjan. Decidió tomar una pausa en medio de la conversación, saliendo a la terraza para despejar la mente. Mirar hacia el horizonte parecía calmar su agitación interna. Esa vista, la del barrio en el que había crecido, se convirtió en un espejo de su propio viaje. Volvió a entrar a la sala con una idea más clara. Se dio cuenta de que no solo quería hacer un evento. Quería crear movimiento, discusión y la posibilidad de que su intervención transformara vidas, incluso de manera pequeña. No se trata solo de un taller o un evento, se trata de crear una red de confianza. Quiero que cada historia que compartamos conecte a las personas, declaró, su voz firme y decidida. Cada palabra estaba imbuidos de una nueva convicción. Sus amigos comenzaron a hacer preguntas más profundas, llevándolo a reflexionar sobre su estrategia. Mientras el diálogo se volvía más dinámico, Ignacio se sintió revitalizado. La energía colectiva despertó en él un poder que no había anticipado. La posibilidad de crear algo real, tangible, empezaba a ser una realidad palpable. Sin embargo, a medida que el entusiasmo crecía, la inquietud de su propia capacidad lo acechaba. ¿Acaso realmente podría manejar el impacto emocional y práctico de lo que pretendía? La responsabilidad se sentía abrumadora. A medida que la reunión culminaba, Ignacio se dio cuenta de que necesitaba un plan de acción claro. No podía permitir que la emoción inicial se desvaneciera sin un rumbo. En ese instante, ya no era solo un tallerista, estaba convirtiéndose en un líder, alguien que guiaba con propósito. Pero también sabía que esa transformación traería consigo desafíos que pondrían a prueba su propia resistencia y autenticidad. La noche le traía pensamientos sobre su futuro, un sinfín de decisiones que definirían su camino. Mientras se retiraba a casa, algo dentro de él vibraba con una nueva claridad. Por primera vez, sentía que estaba tomando las riendas de su destino. Sin embargo, en el fondo, algo lo inquietaba. La sombra de sus inseguridades emergía, desafiándolo a ser más que un facilitador de ideas. Debía convertirse en el agente que realmente pudiera hacer valer esas historias. Mientras Ignacio se preparaba para enfrentar el siguiente paso, una inusual determinación se instaló en él. Había algo que anhelaba descubrir sobre sus propias capacidades y la verdadera naturaleza de sus relaciones. ¿Qué lecciones tendría que enfrentar aún antes de que su visión se materializara? La noche estaba llena de promesas, pero también de preguntas aún por responder. Ignacio se despertó con la luz del nuevo día calando suavemente por la ventana. El eco de las conversaciones de la noche anterior aún resonaba en su mente, pero hoy sería un día decisivo. Había tomado la decisión de dar un paso más hacia la creación de su red de solidaridad, y eso requería una acción concreta. La reunión había encendido en él una chispa de conocimiento. Ahora sabía que no solo quería brindar apoyo, anhelaba convertirse en un pilar en la vida de aquellos que, como él, habían enfrentado adversidades. Con una determinación renovada, Ignacio se sentó frente a su computadora y elaboró un plan. Se enfocó en la preparación de una reunión donde buscaría atraer a más personas de la comunidad que necesitaran apoyo. Ya no se trataba solo de los talleres, su visión abarcaba la creación de un espacio donde cada historia individual se convirtiera en un motor de cambio colectivo. La idea inicial de solo ayudar a doña Elena fue transformándose en una oportunidad para reunir a la comunidad, para fortalecer la voz de quienes a menudo se sentían invisibles. Los testimonios de Clara y de otros se habían convertido en un hilo conductor que ahora lo guiaba.
Decidió hacer un llamado a la acción y redactó una invitación para un evento que no solo trataría sobre la recaudación de fondos, sino también sobre el compartir experiencias y la creación de nuevas oportunidades. Mientras distribuía las invitaciones por el vecindario, una sensación de esperanza invadió cada paso. Los rostros de la gente, el abrigo de la cercanía, le ayudaron a visualizar el propósito de su propuesta. La llamada a la solidaridad empezaba a resonar en los corazones de los asistentes potenciales. De esta manera, el evento no solo sería su proyecto, sería un esfuerzo comunitario donde cada persona podría aportar. La respuesta fue más abrumadora de lo que había imaginado. La comunidad respondió con entusiasmo, personas mayores, jóvenes y niños, todos deseosos de participar y aportar. Cada confirmación que recibía servía como combustible para su iniciativa. Su esfuerzo por ayudar a doña Elena se había expandido en un vasto océano de apoyo social. Ignacio se sintió más seguro, este era el camino hacia su crecimiento personal y el de los demás. Sin embargo, también se presentó un nuevo desafío, implementar una estructura adecuada para el evento. Ignacio tuvo que enseñar a otro grupo de amigos a colaborar en la logística, la publicidad y, lo más importante, en crear un espacio seguro para que las personas compartieran sus historias. La responsabilidad se multiplicaba, y aunque quería dar un paso adelante, el miedo a desbordar su capacidad lo acechaba. En esos momentos de duda, Ignacio recordaba el valor de las historias compartidas, eso lo ayudaba a encontrar su propósito en el caos. El día del evento llegó y la sala estaba repleta. Ignacio sintió el pulso de cada participante, había una mezcla de ansiedad y emoción en el aire. Cuando subió al escenario, respiró profundamente y recordó que no estaba allí para brillar solo, sino para dar voz a otros. Comenzó a hablar con sinceridad sobre sus propias luchas y las de doña Elena, dejando que su vulnerabilidad se convirtiera en el hilo que unió a todos en esa sala. Mientras escuchaba cada historia que era compartida, Ignacio sintió que lo que había iniciado como un acto de solidaridad había florecido en algo mucho más potente. El dolor de cada narrador resonaba con fuerza, a veces, las palabras eran interrumpidas por sollozos, otras veces por risas. Cada relato generaba una conexión que trascendía el sufrimiento, creando un espacio donde la esperanza y la valentía podían encontrarse. El cierre del evento llegó con abrazos y como un espectáculo de humanidad compartida. Ignacio comprendió que su propia transformación ya no era un sueño individual. Había creado un eco en la comunidad que reverberaba en cada corazón presente, permitiendo que más voces fueran escuchadas y que cada persona se sintiese validada. Una vez terminada la reunión, Ignacio sintió que había encontrado su propósito real. La conexión con doña Elena se volvió más fuerte, no solo la había apoyado a ella, sino también a muchas otras personas que ocuparían la misma expectativa de una vida mejor. Se dio cuenta de que la lucha individual podía convertirse en un esfuerzo colectivo, y eso era la verdadera esencia de la solidaridad. Mientras el eco de la última historia aún resonaba en su mente, un reconocimiento profundo lo llenó, había hecho un cambio significativo no solo en su vida, sino en la de muchos en su comunidad. Ignacio ya no se veía como un centeto perdido en la rutina diaria, se había convertido en un portavoz de superación y esperanza, capaz de movilizar a otros hacia la acción. Finalmente, con el corazón ligero, Ignacio entendió que estaba preparado para enfrentar cualquier obstáculo. Las inseguridades que antes lo mantenían atado se habían convertido en lecciones que abrazaba con gratitud. Cada paso que dio lo acercó más a quien verdaderamente era, un líder en el camino de la solidaridad. Había vivido un viaje transformador y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. El día concluyó con el brillo de una nueva visión para el futuro. Ignacio sabía que esto era solo el comienzo de una nueva etapa, llena de trabajo duro pero también de riqueza emocional. La vida era un constante aprendizaje, y él estaba listo para enfrentar lo que viniera, armado con la fuerza de la comunidad y el espíritu imbatible que había cultivado. Ahora, les invito a ser parte de esta historia de superación.
Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Esta es la hora de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta aventura de transformación personal. El cambio comienza con nosotros.